Feliz noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2024-3, donde conoceremos el cuarto núcleo temático de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, el cual constituye un espacio de aprendizaje donde se conocerá el tema Medición en Psicología de la Personalidad, que contempla profundizar en el desarrollo de los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base, aspectos esenciales de la medición de la personalidad, validez y confiabilidad, test psicológicos para la medición de la personalidad. A continuación, explicaré los detalles de la actividad sumativa 4, para la cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de una presentación. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, desde el próximo lunes 18 de noviembre hasta el domingo 24 de noviembre, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 26 de noviembre sin penalización en la calificación. Este encuentro también es oportuno. El que tenga el micrófono abierto, por favor. Este encuentro es oportuno para informar que se encuentran en proceso de retroalimentación y calificación la actividad sumativa 3 que consistió en los portafolios. Por otra parte, es importante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial. Esto es semanas 10 y 11, que va desde el lunes 18 de noviembre hasta el viernes 29 de noviembre. En caso de solicitarla, el estudiante debe cumplir varios requisitos, siendo el primero que obligatoriamente deben haber entregado las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada, es decir, entre 38 y 56 puntos. La aprobación a este derecho de prueba remedial es autorizada por la coordinación del área, que en este caso corresponde a la coordinación del ciclo básico y es tramitada por ustedes a través de la zona estudiante en el caso de que lo requieran. Los tutores, en este caso, solo nos encargamos de la aplicación de la prueba remedial. La autorización para ser aprobado este derecho de prueba remedial, como ya indiqué, pertenece exclusivamente a la coordinación del área. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de la actividad sumativa 4, para realizar esta presentación van a profundizar en el siguiente contenido. Medición en psicología de la personalidad, donde profundizarán cuáles son aquellos aspectos esenciales de la medición de la personalidad. Explorarán la validez y confiabilidad de la medición de la personalidad. Agruparán lo que son los test psicológicos para la medición de la personalidad, los proyectivos y psicométricos, los test gráficos y los test de lámina. La particularidad de esta presentación es que deben hacer la ficha técnica de cada una de las pruebas psicométricas y proyectivas más utilizadas en el área de psicología de la personalidad, tales como el inventario multifásico de Minnesota, o como se conoce por sus siglas, MMPI-2, el inventario multiaxial clínico de Milon, el test de los 16 factores de personalidad de Cattell, o como se conoce, 16PF, el inventario de personalidad de California, el cuestionario Big Five o BFQ, inventario de personalidad neo-revisado, el test proyectivo de Bartek de 8 campos, el test de la persona bajo la lluvia, el test de la figura humana de Karen McCover, el test de las relaciones objetales de Philipson, el test de percepción temática conocido como TAT, el test de percepción temática infantil conocido como CAT, tanto en su versión humanos y animales
el test HTP, High Street Person o Casa Árbol Persona y el test Patte-Noir o Pata Negra. Y por último, no menos importante, el test de manchas de tinta de Rorschach. Ahora, es importante cuando hablamos de la medición de la personalidad que profundicen en todos los aspectos que permiten una evaluación precisa y confiable, entre los que se consideran las dimensiones de la personalidad si estamos utilizando modelos como Big Five, que es el de los 5 grandes, que ya ustedes trabajaron eso en otra unidad, que tiene que ver con la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extraversión, la amabilidad y el neurocitismo. Cuando hablamos de los métodos de evaluación, es importante que conozcamos que existen diferentes técnicas para medir la personalidad, que incluyen cuestionarios autoinformados como el inventario de personalidad o el MMPI y el NeoPeer. Existen también las entrevistas, tanto las estructuradas como las semiestructuradas. Y si estamos hablando del diagnóstico de trastornos de personalidad, entonces recordemos que existen algunas entrevistas específicas que están basadas en los manuales diagnósticos. Están también las evaluaciones de carácter conductual. Dentro de esa medición es importante considerar los temas de la validez y la confiabilidad. Es importante que para esta evaluación precisa se consideren todas aquellas pruebas que sean válidas, es decir, que estas pruebas miden lo que dicen medir y que sean confiables o fiables, que producen resultados consistentes en el tiempo. Esto quiere decir que si usted aplica una prueba de personalidad y sale X gráfico, X resultado, y usted vuelve a aplicar a los 6 meses o al año, sobre todo estos que miden rasgos o perfiles de personalidad, deben aparecer los mismos rasgos. Ahora, en esto ustedes van a profundizar en su presentación. También es importante considerar todos aquellos elementos que tienen que ver con el contexto cultural, ya que de acuerdo a la cultura donde se desenvuelve el individuo, pues esto va a influir o a interferir en lo que son esos factores al momento de realizar las mediciones. La autopercepción, que tiene que ver con la manera en la que la persona se percibe a sí mismo con respecto al funcionamiento de la personalidad. Por tanto, dentro de las evaluaciones es importante considerar estas evaluaciones objetivas, esta exploración de la autopercepción de la persona y también cómo perciben las demás personas los rasgos de personalidad de este individuo que está siendo sujeto de evaluación. Si nosotros recordamos los criterios diagnósticos del DSM-5, de acuerdo a los trastornos de personalidad, uno de los criterios es que estos rasgos generen malestar clínicamente significativo en los diferentes contextos, y una de las áreas afectadas es precisamente el área de las relaciones interpersonales. Por eso, en este punto es importante considerar, pues, cómo el individuo se vincula, se relaciona con su contexto, en el contexto donde se desenvuelve y con sus vínculos. Asimismo, dentro de los elementos esenciales de la evaluación, se deben considerar todos aquellos aspectos de la situación o del contexto. Recordemos que la personalidad es un constructo psicológico de difícil definición y que no opera de manera aislada. Tanto las situaciones del contexto pueden influir en la conducta y en esa manifestación de los rasgos de personalidad y por ende en su medición. Y cómo ha sido el desarrollo a lo largo del tiempo. Se habla en algunas patologías del funcionamiento premórbido, y esto significa cómo ha sido el funcionamiento de personalidad de la persona antes de algún evento en particular que disparó esa situación de trastorno. Estos son elementos fundamentales para poder realizar una evaluación integral de la personalidad. Cuando les diga, ¿podemos hacer un diagnóstico de personalidad con un solo instrumento? No.
debemos considerar todos estos elementos. Por eso, ese proceso de psicodiagnóstico es un proceso porque lleva una serie de etapas y una serie de sesiones. Ahora, con respecto a cómo van a ser esta ficha técnica de cada uno de estos instrumentos, estos son los básicos. Si ustedes quisiesen agregar otros, pues no estaría de más. Estos son los básicos, los que mayormente se utilizan tanto en la práctica clínica como en la práctica organizacional y a nivel educativo. Recuerden que estamos hablando de personalidad. Me he encontrado en trabajos de esta asignatura referencias a las escalas de inteligencia. Si estamos hablando de personalidad, no me vas a incluir escalas de inteligencia como las escalas Wechsler. Entonces es importante que nos centremos en el contenido que estamos solicitando. Bien, cuando vayan a hacer la ficha técnica, esta ficha técnica debe indicar autor, el año de publicación, el rango de edad a partir del cual se aplica y cuál es el rango máximo, cuál es el objetivo de la prueba, qué tipo de prueba, cuántos ítems tiene, si es que tiene escalas en el caso de que se trate de un cuestionario psicométrico y el tiempo estimado para la realización de este tipo de evaluación. Quizás el tiempo es un poco más libre en aquellos test proyectivos cuando vayan a revisar, por ejemplo, el inventario multiaxial clínico o este instrumento, pues se van a dar cuenta que este test tiene 567 ítems. Hay algunas versiones, ya la mayoría de estos test de personalidad cuentan con su automatización y su manera de corregirlos en instrumentos de Excel. En esta asignatura no se contempla que ustedes hagan la práctica de aplicar alguno de estos instrumentos de personalidad, pues para eso van a tener métodos e instrumentos de evaluación psicológica donde van a profundizar algunos de estos test que se mencionan. Se tiene el inventario multiaxial clínico de Milon. Este también es un tipo de autoinforme, evalúa la personalidad como los trastornos de personalidad. Este sí tiene 175 ítems y ubica o identifica 11 escalas de trastornos de personalidad. Se aplica en un tiempo entre 30 a 60 minutos. Hay algunos cuestionarios que son más estrictos con el tiempo y otros más flexibles. En el caso del test de los 16 factores de personalidad de Cattell o 16PF, que es uno de los que mayormente se utiliza, al menos aquí en Venezuela, tanto en el área clínica, organizacional como educativa, esto es un test que se puede aplicar a partir de los 16 años hasta los 90 años. Evalúa la personalidad en 16 factores y esos 16 factores están de manera dicotómica, o sea, son extremos de rasgos de personalidad. También es un tipo de autoinforme, son 185 ítems, existen varias versiones. Las escalas son esos 16 factores de personalidad. El tiempo de aplicación es de 30 a 60 minutos. Por ejemplo, el inventario de personalidad de California tiene como objetivo evaluar la personalidad y el ajuste social. Este se aplica a partir de los 13 hasta los 90 años. Tiene 260 ítems y sus escalas de personalidad son 20. También tiene un tiempo de 30 a 60 minutos. El cuestionario Big Five, que está basado en el modelo de personalidad de los 5 grandes o los 5 factores, también se aplica a partir de los 16 años hasta los 90 y evalúa la personalidad en los factores que ya conocemos: extraversión, amabilidad, conciencia, neuroticismo, apertura a la experiencia. También utiliza la medida de autoinforme. Los ítems van a variar de acuerdo a la versión utilizada. Las escalas son estos 5 factores de personalidad. Es de relativa aplicación. Se contesta en un tiempo entre 10 y 30 minutos. Con respecto a el inventario de personalidad neorrevisado, que fue
diseñado por Costa y McCrae. Este sí se aplica a partir de los 17 años hasta los 90. También evalúa esa personalidad entre 5 factores, 5 grandes factores de personalidad de 30 escalas de 30 a 60 minutos. En lo que corresponde, por ejemplo, a los test proyectivos, como el test de Bartek de 8 campos, que también es bastante utilizada aquí en nuestro país. Esta propone una edad de 10 a 90 años. Algunos autores dicen que se puede aplicar a partir de los 8 años y evalúa la personalidad y la manera de funcionar. Estos 8 campos, uno evalúa la parte de la autoestima, la parte de las relaciones interpersonales, cómo es la motivación al logro, el manejo del estrés, el tipo de liderazgo, el tipo de pensamiento que utiliza la persona, cómo es el manejo de la sexualidad y cómo es el manejo con las figuras de autoridad. Este es una escala, no es una escala estandarizada, sin embargo, tiene sus manuales de corrección e interpretación, tiene un tiempo estimado entre 15 a 40 minutos para su realización, se corrige a través de ciertos patrones, cómo estructura sus dibujos, cómo es la calidad de los dibujos, cómo es el contenido de los dibujos. Cada uno de esos campos nos va a hablar de situaciones particulares. El test de la persona bajo la lluvia, que evalúa cómo la persona se desenvuelve ante una situación particular de estrés en su ambiente, cómo es su proceso de adaptación, cuáles serían los mecanismos de defensa que utiliza la persona. Este también es una prueba proyectiva. Hay varias versiones de manuales para la interpretación, sobre todo en el campo clínico y en el campo organizacional. El test del dibujo de la figura humana de Karen McCover. Este es también ampliamente utilizado en el área clínica, organizacional y educativa. Es un test bastante antiguo, pero que aporta bastante información, ya que se puede aplicar desde los 5 años hasta los 90 años. El objetivo es que evalúa la personalidad, el autoconcepto, la madurez emocional. Esta autora hace un manual bastante extenso para poder analizar e interpretar todos estos rasgos que podemos ver, cómo dibuja la forma de la cara, los ojos, el cuello, el tipo de trazo que utilice, cómo lo ubique el espacio en la hoja y así sucesivamente. La mayoría de los test proyectivos se basan en lo que es el análisis gráfico de los dibujos. Si estamos hablando de aquellas pruebas gráficas como el TAT, el Rorschach, que tienen como objetivo la evaluación profunda de la personalidad, también tienen sus códigos para analizar, para interpretar. En el caso en el test de Rorschach es bastante engorroso el tema de la codificación y el análisis de la información o las respuestas que plasma la persona. Entonces ya ven que cada uno de estos test tiene sus formas particulares. Yo les estoy hablando aquí por encimita de lo que debe contemplarse dentro de cada una de esas fichas técnicas. Ahora, como se trata de una presentación, fíjense, es una presentación, no es un video. No tienen que hacer ningún video para defender la presentación. Lo importante es que se centren en desarrollar el contenido solicitado. Si ustedes hacen su presentación en Canva, no necesitan hacer un audio de la presentación. Si ustedes utilizan PowerPoint, tampoco necesitan relatar esta presentación, solo exclusivamente la presentación escrita. Lo van a argumentar. Esta argumentación van a describir la importancia de conocer los aspectos esenciales de la medición en psicología de la personalidad mediante los test psicométricos y proyectivos. Van a fundamentar su respuesta en lo que indica las referencias del área. Los aspectos esenciales de la medición, de acuerdo a los test, son tal y Alport señala que ta. No es solo emitir una opinión por emitirla, sino que ustedes deben acostumbrarse a que este tipo de argumentación y reflexión deben ser basadas en lo que plantean los autores del área y ustedes luego emitir su razonamiento, su deducción, su análisis acerca de lo que plantean esos autores
con respecto a este tema que en este caso se les está planteando. Ahora, esta presentación pueden incluir, pues, texto, perdón, imágenes que sean coherentes con el contenido. Ahí dice que videos grabaciones, yo no lo sugiero porque es mucho más engorroso, dado que el contenido ya de por sí es bastante extenso. Para realizar esta tarea pueden igualmente basarse en los manuales de psicología de la personalidad. También sugiero que se busquen algunos libros que tienen los instrumentos de evaluación psicológica y se van exclusivamente al área de la personalidad o buscan cada test, que evalúa cada test, cuál es su autor, cuál es el año de creación y todo lo que implica la ficha técnica. Deben elaborar de 20 a 30 láminas. Sugiero PowerPoint porque es quizás la herramienta que manejan todos. Sin embargo, si lo van a hacer en Canva o en alguna otra aplicación, es importante que se cercioren de que el enlace que publiquen tenga el acceso directo y no soliciten ninguna clave porque luego es más engorroso con el tema de la corrección. Por eso es que se sugiere, bueno, usen su herramienta estándar. Esta presentación debe contener un mínimo de 20 láminas de desarrollo, sin contar la lámina 1, que debe contener la portada, el membrete institucional, el título del tema, el nombre, con los nombres completos de ustedes. Me he encontrado, ¿por qué los coloco? Porque me he encontrado presentaciones que no les colocan su nombre. Entonces, deben colocar su nombre completo, cédula de identidad, sección a la que pertenecen, o las dos secciones, nombre correcto del tutor. También he encontrado trabajo de presentaciones que tienen el nombre de otro tutor. Ciudad, mes y año. Esta presentación contempla su introducción, sus reflexiones, que es esta argumentación que acabo de describir, y las conclusiones. Las reflexiones y las conclusiones no son lo mismo. Recuerden que en la introducción explicamos cuál es el objetivo de desarrollar ese contenido y decimos brevemente cuáles son los aspectos teóricos que vamos a tocar en la presentación. Las reflexiones es esta argumentación y las conclusiones, pues un breve resumen de todo lo que abordaron en el trabajo. Y la última lámina, aun cuando no es un criterio formal de evaluación, todo trabajo y toda actividad debe contener sus referencias bibliográficas y hacer las citas parafraseadas o textuales respectivas. De lo contrario, esto pudiese considerarse plagio académico. La mayoría de los trabajos de ustedes son cortar y pegar y eso no es el sentido ni el objetivo de los trabajos. Si utilizan la inteligencia artificial, spoiler, mucho de el contenido que arroja la inteligencia artificial tiene errores de concepto. Entonces es importante que váyanse a la fuente especializada, que son los manuales de psicología de la personalidad, los manuales de cada una de las pruebas o estos libros que contienen la compilación de todos los instrumentos. Deben incorporar esta presentación, preferiblemente en formato de PDF. En la descripción de la tarea les hago el señalamiento de que la presentación, si es en otro formato, deben verificar que el enlace esté disponible. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta tarea? La calidad de la información, es decir, que toda la información que esté allí plasmada se corresponda con lo que indica la literatura de la área. El contenido, que esté descrito todo lo que se le solicita a nivel teórico, que esté bien organizada la información, que tenga un impacto visual, es decir, que se utilice un color o colores que permitan visualizar adecuadamente el texto que está en la presentación. Y por supuesto, esta reflexión es la argumentación, tiene un puntaje especial. Cuando entregamos esta tarea, como ya lo señalé al inicio, desde el lunes 18 de noviembre hasta el domingo 24 de noviembre, fecha límite para esta entrega, martes 26 de noviembre. ¿Tienen alguna duda en relación con el contenido, con el estilo de hacer la presentación? Pues este es el momento para aclarar esas dudas. Pueden hacer uso del micrófono.
Si no hay dudas en este momento, pues recuerden que pueden hacerme saber las mismas a través de la mensajería del aula virtual. Gracias por responder, Andreina. Siendo que no hay dudas en este momento, pues damos por culminado este último encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2. Un gusto haberles acompañado como su tutora. Éxito en el resto de la carrera y bueno, muchas gracias por su atención, por su puntualidad y por su asistencia a esta actividad. Que tengan buenas noches.